Baisha bamba eisha papeña coina na ama yu magina weru mañana veñan de programa ni pen de programa entero vete va pejano guajira vagina que hija dorado hermano pera. Aquí tu pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapoy de Peña y ahorita son para TV. Y me baite y mañana dive y que tu jamás se llegue con va por este era vagina que hija dorado hermano pera. Edición 668 de Cajaltora, segunda de Corintios, capítulo 1, verso 13, de donde otra mil, y que te imagina, huillegue, nada me pastor Sergio, va de copa, va esa página, que tenía brazo rompes, dambarete ponato, juentero, vete, a ver, ya, va po, mañón, y vejina, maese, a ver, cal pope, cal pupe, cal upope. Ay, vậy thì cái pastor Sergio vậy sao vagina vậy có gì của mi vậy bây giờ sẽ của năm đây vagina timbo về cái gì tội ấy quậy tê này ở sao chụp computador ya gì đấy tôi mua dấu đào ba mà em mua nhà tôi đi qua xây mà rồi nhập po mà nhà tôi nhận đây là video tôi sa ăn ngắm mui ham vậy cái tôi hàng mấy sa về tổ pa là nhận đây YouTube cái hát tổ đó về cái YouTube hay về mỗi cái hát tổ đó tôi có video con qua làm đi cái hát tổ đó hay tê vagina. Ella veí y me Facebook Emilio Vázquez peja estamos hoy ya por ahí ruina o yo pido joya en el número de Amis UPB ha ya ahí no está ve más ella veí hoy en el lugar afuera pero tú está hoy ahí sistema radio WhatsApp UPB altura a este vaina WhatsApp no está ya en el país de seguir país hoy ana muy te hoy Telegram bella ja y ese Messenger. Algo Messenger donde manda ella ya. Me mando algo Messenger Z. Ay, va todo eso. Yo mando hacia. Digo poco ella esa mala tele. O si estima la tele a la fina. Bueno. Oye, te voy a decir que iba 595985162-975, línea de contacto, línea personal, ya con línea activo, ahí no estaba llevarle ese mío, que pilla para el ahí, oye, en el sistema, imagina. Va ahí con el pionero de programa en guaraní, según la exégesis hebrea. Sí, ha pillado. Apenas los mensajes esa Facebook, esa. Mi hermana me sabe esa jupira. Alba Montaña, yo va la ya perdió. ¿Ves? Es más. Hay montaña. Bueno, apelo y talla el pionero. No, pero otro. Así vende Argel, ese es, vamos a decir al locutor número 2 se salió y hago otro y nada, tengo el pionero de apojado y pionero de qué realmente. Sego programa en guaraní, estudio bíblico Cajaltora. El pionero es el primero que hace el programa de este estilo y nada, con explicaciones de exégesis hebrea. Dice la pionero. Ay, bueno, eso vamos a Emilio Vázquez el pionero, pastor Emilio Vázquez el pionero. Bueno, y ese a mí otro, a ver, ahí coñandeina, a ver. Y sí, había seguramente, pues me hago oímos ir a él ya por la pero pego estilo la tema estilo con interpretación de exégesis hebrea, no de que hay predicadores en guaraní, ese siempre huya. Bueno, otro pego de la acerca de ser humilde y humillarse, humilde y ser sencillos y sentirse orgullosos. Muy buena la interpretación, así también explica en el mismo capítulo, pero en el versículo siguiente, 13. Ya te como veía por ahí. Primera de Corintios 12,
Mm, 14 ya tú. En el siguiente ya por 12. Esa 14 es la oye allí de como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra para el día del Mesías. Veamos 14. No, 13, sí, 13. Porque no escribimos otra cosa de la que leéis, también entendéis y espero que hasta el fin la entenderéis. No, versículo 12 te oigo, va la llevo de Jenny Egury del orgullo santo. Versículo 12 puede ser, hermano o hermana. No hay otro. Bueno, a ver, ¿y por qué entonces dicen que aparece otros escritos de Pablo, siendo que él dice que es lo único que escribió a los corintios? Primera de Corintios 1:13. Sí, a ver, único que escribió a los corintios. Pues, ¿de dónde salió otras cartas, vio? Y es a mí. Porque no os escribimos otras cosas de las que leí. O también entendéis. Y espero que hasta el fin la entenderéis. 14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Mesías. O sea, ni en la Reina Valera, ni según hago mala interpretación. Acá no habla de una sola carta que escribe Pablo. Vea Reina Valera, porque no escribimos otra cosa de las que leéis. O también entendéis. Y espero que hasta el fin no aparece acá que es la única. Acá no dice porque no le escribimos otras cartas. Esa la vende acá Anina Penuje de contexto la tengo pero en otro lado. Acá no está hablando de que escribió una sola carta. Ni en ninguno. ¿Y a mí? A ver, si me llaman la primera, porque no les escribimos otras cosas que las que leen y también comprenden, y espero que hasta el fin la comprenderán. No. Habla de una sola carta, o sea, de las cartas de una sola comunidad, por ejemplo. Ni si eso tu pregunta tampoco hilado. A ver, hoy Biblia católica, vea yo más te coina. 13. Vamos a orar. En lo que les escribimos no hay segundas intenciones, sino exactamente lo que leen y entienden. Y espero que así lo entenderán por el futuro. Quizás se basan en la versión de algo latinoamericana, ¿verdad? Como que hoy bebé término segunda dice a mí, en lo que les escribimos no hay segunda intención. Bueno, aprende Iri que él escribió una sola carta a Pablo la idea pues que la ojaía fuera ojaía pues daipori ñemo marandú y carea entende hanwaisa otro haisa o erecope te ñemo marandunte daipori forma de yavuo le entende vaino la escuela la intención para la hice ahí. Bueno, anime pe ore cuatia ñe'ẽme ndaipóri peẽ peikuaa'ỹva gueteri peẽ pemoñe'ẽ ha peikuaáva añómante. Esa lo que ustedes ya conocen, nosotros le estamos escribiendo de la, usted ya tiene base, veo ya como base, veo ya pejendumo y con haya un más mínimo y pero anda IBM primera vez pejendu ahí la ya ahí a ver. Ahí va, pero ya hoy como hay curi comentario, como hay curi peare tiñe mongueta curi ya ver como ingo base, o sea, lo que Pablo le está escribiendo, lo que Pablo le está diciendo a ellos, que lo que ellos tienen que entender es así como Pablo le escribe. Pues Pablo se escribe PM.
o me entender ahí, entender, distorsiona, vaya otras cosas, más la de peor problema. Ahora, el problema de acá me hacen preguntas, por ejemplo, para responder Mandela que no está hablando de una única carta. PTI, Yehaí, PTI Cuatia Yehaín, te ayapo PM Guará, da ayapo Beimaco, va Ebeisa, Guacuatia Yehaín, va iré otras cosas. Pero, o sea, hay montones de cartas de Pablo. O sea que hay interpretaciones, entender ahí, PUPA. Ella hoy que mandé en la duda pues las demás cartas. Bueno, esa es otra interpretación de los anti-mesías. Estaban los que no creían en el Mesías y que escribieron en contra. Y aparentemente hay grupos, hoy no quiero ver a la Pablo testimonio. Inclusive algunos dicen que esto es un mito, que Pablo nunca se convirtió, pero tampoco tienen evidencia. Y probablemente también aparece entre ellos lo que dice que Pablo, en vez de escribir, uno te doy la carta. O sea, yo escribí. Ya. Entonces hay muchas confusiones. ¿Sí? De hecho, de que habían discípulos de Pablo que escribió las cartas atribuyéndole a Pablo, sí, eso se puede comprobar de a poco ahí. Pero son pensamientos, son ideología y son pensamientos, ideología y inspiradas, como Pablo, como alumno de Pablo. Ahora, los que ya sube ombojeras o le ponen que el autor es Pablo, pero su contenido y doctrina, la geía, oye, pi otro lado ya pillamos hoy. Negativo tiene unos cuantos cartas, habla de un tema y en otras cartas habla en contra, oye, contradecido. Negativo. Bueno. Siempre hubo opositores. Mesías de colegio opositor, Pablo de co-opositor, bueno, y inclusive la misma congregación de creyentes en el Mesías tuvieron gigantesca oposición. Bueno, justamente en estos días estamos hablando de eso. No llamamos a todavía webinar probablemente muy en mi estudio, ¿verdad? Los mismos cristianos lanzando a los leones a otros cristianos. Y eso es porque una línea de cristianismo tenía que perseverar, tenía que triunfar. Y el resto que pensaban como el Mesías, y que creían en lo que creían el Mesías y lo que pensaban, como pensaban los seguidores del Mesías de la primera comunidad, y los cristianos que creían como creían los seguidores del Mesías en la primera comunidad, eran perseguidos. Para que confundían algunos de currículum, ¿por qué? ¿Qué pasó acá? Los cristianos lanzando, ¿sí? Porque hay evidencia, hay documentos inclusive habíamos estudiado un documento de propios cristianos lanzando a los cristianos a los leones, o traicionar. ¿Cómo puede ser eso? Y sí, porque habían cristianos que creían como creía el Mesías, que todavía guardaban los mandamientos como guardaba la primera congregación de los nazarenos, y los otros cristianos que dependían ya de Roma, que eran ya de la religión oficial, cristianos católicos apostólicos romanos. Y ya determinamos alguna doctrina. Eso ya estamos hablando ya también después ya de los concilios y demás. Acá establecer más doctrinas, ya crea contra con documentos dogmáticos contra con más cristianos que sean, pero si no aceptan lo que nosotros decimos y lo que nosotros creemos, cabeza a volar. Ya vio. Bueno, no, estos son temas ya de nunca acabar. Sí, voy a pillar amor, lo mitad entender amor, sabes que no pescar con ganar algunos
Ojendurieña en el programa Peca Hija Torah, Inyección de Esperanza, cuando hablamos de las congregaciones de los nazarenos y de los cristianos y demás, la historia de los primeros padres que se separaron de la congregación del Mesías, y de esa Pepe Amolo está o investiga, y no todos. O sea, idio ibero ya o coño punu manoita. No sé qué les va. Y cuyo julañan del líder cuando ya te peca se la otro lado, cuál Biblia, porque cuál pero no ya te peca se la historia. Pues te imba en ore pillajas esa cabeza de la historia estudiada, güey, traicionar la de fe. Nadie va a traicionar su fe si estudia historia. Pero por eso es que la vez pasada no encuadra ese grupo que me decía que no hacía, aparte de la escritura, estudiar otra cosa, siendo que la upepeño imba muy, porque o sataniza paiteja, entonces ande vi con grado para estudiar eso. Uno termina sexto grado, otro termina el segundo curso, otro ya puede ser yo le puedo hacer estos cursos. Entonces pico upeamba, entonces mi amigo del demonio ahí, porque esos no son de la Biblia. O para ir a la hora de debate. O sea, no, yo no estoy de acuerdo con eso de que solo Biblia es anique historia, anique, decir, no, güey, te timba, en de igual, ahí se hay tú no neve. No, algunos bebés, hice la comparación, en un estudio de el año en que apareció por primera vez los cristianos aupeando yo. No acepta ahí. El cristianismo que apareció después ya, que no empezó con el Mesías y demás. Cuando así viva, yo estaba no, la Biblia vende ir la Biblia no dice, haya cayó cuál. A ver tamba es ahí. Este y haber hecho 11:26 por primera vez ya no, pues peango oñe no y pero usted venderla por primera vez. Puede vender. No ganamos ahí hecho. Bate que lo estudiamos allá. Ya cuando estudias ahí nada más negativo ganas yo. Y bueno, ahí llevo. En este caso, aparte llamado de atención ya no es nadie. Sí, porque Pablo y yo hoy escribí más para entender a ver, para entender otra cosa. Hay una orengo y hasta el último para entender por ahí la mensaje. Y esa distorsión se da por dos formas. Uno, porque hay esta clase de grupo que no puede hacer más de estudio. Pepe ¿qué pasa? Que yo escuela no acepta y ahí hoy contar la versículo adulterado. Hoy no apenas estudiar otra cosa, de pecuaja, de acierto. Tampoco aceptan. No acepta y ahí se escuela. Entonces, y tú y no vea la corrida. Bueno, entonces la mala interpretación y la distorsión se da justamente porque uno de allá estudia escena ya investiga seis naña ne interesa y la historia paralela a los acontecimientos escriturales. O sea, en esos tiempos ocurrió muchas otras cosas que no están en la Biblia, pero hoy la partida ni romandu ajabe el libro de historia. Humiendo ya estudia así. Entonces pues ya se cañan de alguna cosa. Otro, hoy hasta inteí la filosofía de los primeros padres de la Iglesia Católica, que metieron filosóficamente alguna interpretación escritural. Leí versículos a veces escuela un boeja huesa y más ya por cientos de años atrás. Acuerdo determinar a huesa, acuerdo entender a huesa. O pensar, pega tal cosa hice. O no repetí pensamiento, no repetí doctrina. Pero según la religión. Pero realmente y contexto, la mensaje real da europea. Porque otro versículo ve no ampara y la versículo que era encadenar. Oye, que era el mismo compás. A veces ñande para enseñanza venirme ahí, no pego hice esta cosa, o sea, pues fulano es pesa, sultano es pesa, obispo es pesa, papa es pesa, payo es pesa, pastor es pesa, apóstol es pesa, a juez.
Pero realmente, ¿qué es lo que enseñó Pablo? ¿Qué es lo que dijo el Mesías? ¿Cuál es la inspiración? Upea vendemos a Haisha. La tema. Hay otro año de oye cambiar la término. Esta versión ya recoja, cada versión no recoge y término a veces una versión ve una cosa, otra versión ve otra cosa, otra versión ve otra cosa. Algunos dicen patrón, vaya, po, tamaño y puruta. Tal vez le ve y tal cosa, tal vez le ve tal cosa, tal vez. Bueno, hablando como burguetería, ando ya muy burguetería de la contexto del versículo, vino la ya no ya está. Ya tuve la o aparece en términos o ya pi otro lado y la otro versículo es iavi, upeambo weje iavi, upearie iavi. Upeana siempre ya de cuana BTI versión más confiable que trató de mantener esas palabras cercanas más originales al griego. Año del año de Biblia cabecera ya no hizo. Vaina ella de la bella de copecita aramea ya de co Septuaginta griega del año 200 ya de copaite una Biblia bimbe Biblia israelita nazarena. El tema es que pealo y tanto el burusei curi porque hoy mo a judío Biblia. Mo a Satanás ya pues ve ella de joder, ya había sido la escuela y burú lo iba a en parte, no todo, en parte. Bueno, y la mala traducción y la falsa traducción. Entonces Pablo y a ver, no, orego escribí, Aisa. Tengo que entender muy bien cuando oímos la mensaje, orego a ver, lineábeme. Un bobase, un bojape, me va a borrar la roea. Vengo ya picuama la mensaje, pero hay una niña seria. Veamos y a entender hasta el final, peso. Pero lastimosamente no ocurrió esto porque, como no, Pablo, en el año 70 a la templo. Ya en Roma ya había problemas, explicamos ahí, bebé curi, oye Mosemba Guaremi judío fuera en el año 40 ahí. Ya muchos gentiles para la muerte de Pablo en Roma. Ya estaban desviándose también de la, oye, desviamos y de la doctrina verdadera escritural por temor a los romanos, porque los gentiles quedaron como cabeza en la iglesia de Roma y donde fueron echados los judíos. Y obviamente oye Monsenbón mi judío fuera los judíos que creían en el Mesías y eran y valía la escritura ¿ve? Como acá en mi congregación oía Roma ¿ve? Obviamente oye Mosé y eso está de cuál Joma venene también fuera de Roma y casi va a venir un judío y vamos a quitar la a veces como líder los gentiles que creyentes en el Mesías pero están en corromper a cuesma con la OPB Aguri Ignacio de Antioquía ya iban pero eso ya imagínense 40 50 60 70 o a la templo 30 años después y ahí sí que es lo que ya estaban corrompidos y corrompe vende o debía vende más y ya o distorsionamos el mensaje de Pablo mío. Y para el año 80 Ignacio de Antioquía se declara no no hay nada que ver con los nazarenos, con la primera congregación. Nosotros otro anga cristiano independiente más, dependiente de Roma, Bataminas, y con algunos pequeños cambios que después iba a ir creciendo ya, con otro padre de la iglesia hasta llegar al concilio de Nicea. La constitución de la congregación o la iglesia cristiana católica apostólica romana como única. Ahí puede vaya a explicar para más verme va ereva con la poder arma ejército y lo vale ay bueno y sí se distorsionó después hubo distorsión a lo que me estaban preguntando. Sí. En las cartas que se atribuye directamente a Pablo o ese hermano y no hay casi falsificación. Oñeja, a mantener la texto fuera, oñeja, a mantener en línea. Alguna parte vaya a estudiar ya, por ejemplo, para ir entendiendo, el problema con Pablo es
oye torcela y mensaje, ela oye falsificala y palabras, sino la mensaje puro no ñembo hasa, yo ñembo hasa otro mensaje. Ahí mo inco le que ya Pablo a ver. Vengo a ver ina versículo 13 ve ya le mañi guaraní castellano. A ver, transliteración ve y el transliteración ve guabaña y negurija la para la Isa de Pablo. No malinterpreten lo que les escribimos. Esto no tiene mensaje oculto. Así como leen, lo deben entender hasta la última parte. Eso espero, hey. Entonces el problema después con las malas traducciones a la distorsiones. Bueno, increíble lo que teniendo a Pablo, escrito de Pablo, después como igual esa imagina esa ya ese pendiente con la carta de Pablo, la doctrina del Mesías Pablo Omboea. Jamás me pone en cuenta que esta congregación o ya por otra cosa anda y a Pablo y le leen a Pablo porque distorsionaron el mensaje. No falsificáis a Pablo su palabra. Estamos hablando de Pablo y su carta. Pero lo que oye pues hoy poca la mensaje de Pablo. Pero hoy de esto se ve más a confrontar a Pablo y pesa. Vamos hoy con manos y la Pablo tal cosa, otra cosa y tengo. Pablo no dijo eso, Pablo dijo tal cosa, ya de cada la diccionario bíblico hebreo español, diccionario teológico bíblico español, griego y hebreo. Ya esa mapa la ojo la terminó. Lo que pasa es que ya entiende va a ir la mensaje hoy pone la ñande Biblia, pero ñande a cambio en otra cosa. Así que Pablo es uno de los apóstoles que más se malinterpretó y se debió su mensaje. No hay que falsificar, yo leí palabra, pero oye, poca leí palabra. Pablo abiertamente oye era otra cosa. Increíble, sí, había estudiado un guarebe Pablo y la ley. ¿De acuerdo? Y bueno, al último Pablo. Entonces Pablo la ley de Moisés lo va a anular. Pues Pablo bien va el ley hoy anulata. Él no tiene facultad de anular leyes. Van a ir trabajo, interpretar sí, administrar sí, como maestro de la ley, maestro de la Torah. Él habló nomás. Hija, él añadiendo correja la ley, la obra de la ley o la obra rabínica, las tradiciones de los padres, y después a lo mitad, y no la ley de Moisés, potipaite, bañande sin peama, Pablo, y ves ahí, pues mira, vamos, qué tremendo allá, ahí está. Entonces, lo que Pablo dijo, nomás lo que se distorsionó por la palabra, hija, ya después, inclusive en toda la versión. Bueno, espero que se haya entendido. Vaya tu hijo. Bueno, si no hay comprensión y comunión, todo nos ayuda. Todo nos ayuda. Si no hay comprensión y comunión, esto y todas estas cosas nos ayudan para que estemos para que no estemos orgullosos uno de los otros, y más aún si se acerca la venida del Mesías. Bueno, 14. Si ese de 1:14. Como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros nuestra, para el día del Mesías. Bueno, y sí, la naipóriro comprensión y unidad bien si yo no procuro para honrarte y vos no procurás para honrarme, se nañeja hay donde aprender a no se aprender
senda practicando el amor, la comprensión, anden de practicando y todos decimos que esperamos la venida del Mesías en años, ¿no? Ñande juicio, ¿no? Ñande y puta ñande lomo de coronavirus. Así que si estamos esperando realmente la venida del Mesías, realmente que sea para gloria del Padre y del Mesías y para bien nuestro. Porque ya pues te división, ya yo jugué, ya yo trozaste y ya seguimos pesas a mover la gloria, ¿ves? A buen al Mesías, añande ya de ellos su uina. Mate cota buen al Mesías, añande va ese tico ya gua llena y no esa niña aprendió yo heina, y bebe entre hermanos a buen Mesías, va ya está. No, aquí estamos los hermanos juntos, unidos en armonía. Ya está bien. No, o sea, va, es una niña gente respetuosamente y ellos tratan, más bien lo ya dice, sí, tiene razón acá alguno. Hay, y eso queda mal. Congregación contra otra congregación que por defender y a veces lo que defienden no es ni siquiera lo bíblico y se ofenden entre los mismos líderes y como que no se llevan los miembros y son del mismo barrio. Esto creo que no ayuda para nada a estar orgullosos los unos por los otros, ni tampoco son entendidos del verdadero mensaje del Mesías. Bueno, y esto capaz nomás. En el mismo barrio, dos congregaciones, uno contra otro. Mientras tanto, los de afuera lo devoran. Va, yo eso es. Para que ahí todo, no la, pero yo ni no va a ir de ya te por pepe. Apela que te el Mesías ande hermano con hermano doña pendejo ño garrón y güey y ya rillo yo hey naña ya guaña no dice. Ya gua contra ya guay esa niña, va y ya está. Ya dejamos la uña y bueno y deja ella yo respetando hermano. Y si no es bíblico el tema y están ustedes peleando por una doctrina que no es bíblica. El que se da cuenta que no es bíblico, bueno, más vigo discutimos la otra no razón hacer, no más viña no venía a ofender para ahí. No, el cota juicio, sí, viene el Mesías, un mini juicio. Después está el juicio final. Así es que filtro contra filtro ya el cota. Yo digo la pizza tiene ahorita. No es porque yo me creo que estoy teniendo un programa a la ceja, a la mitad, y te dicen dos abuelos, sea de copa y te oí la verdad, sea donde oí la verdad. O porque ser la mejor congregación o el mejor pastorcito del barrio. O porque pertenezco a una denominación más reconocida del Paraguay. No, hay un peina. El Mesías ando hay un juego ahora en cuenta. Cierto, vea. No se entendió entonces ni el mensaje de Pablo ni el mensaje del Mesías, ¿cierto? La parte del amor, de la comprensión, de la misericordia, orar uno por otro, ñeñombo ella yo se combo la ya yo ya voy a decir niña y no va y copia ya. Con esta esperanza, o sea, con esa confianza de que y así haya paz, comprensión entre los hermanos. Y Pablo Pecha sea primero el que tojan esa y segunda oportunidad la se visita, versículo 15. Y se ve ahí. Upei viaja a Macedonia, vea, Pei Macedonia y ayuye, tal nerendave. Y que tojan esa pese acá será pena mutuo pa arajabe con mensaje. Bueno, vaya eco que ve y está pisado por andua que vaya otro capítulo ve. Hago allí otro. Viste que Pablo siempre oye ese pelo Pablo inspirado o con la inspiración no igual ahí estamos en el mando no él se guiaba por el hermano va para pedir más para moto para allá para calcular vamos por necesidad. Sí, pues son del barrio, son de escuela Tabaguá, escuela Pala Carril. Muy bien, pues Juana, mo pa ñecote, mo pa ogañe reunir jamás, bueno. Es algo normal. Eso sigue siendo el mismo, la misma temática de trabajo de muchas congregaciones.
Oímos ahí la puntero, oímos ahí la del barrio, padre Pablo, y bueno, ti segunda oportunidad ya yo topa Hanguá, ya allí Hanguá ya aprende Hanguá, hasta Macedonia, ayudito, y Macedonia has ayudito, y vende, es justo, Pablo. Oye, y esa es la lugar la ya de tatapona ya de ya ocae ya de eh, ya sabe ve unos cuantos y la hermano curan y ve ya a otro lado ve ya allí está tal barrio allí está tal hermano roga y bien o sea oye qué la pesa eso es normal eh pues allí está hermano roga allí está para todo serio roga y bien como ahí se sintió ahí atraído, agradable, buenos momentos, ñandula impacto del amor, bueno, pea atmósfera, pea la ña mantenea, lo ña majeo la ñandero a ver y catos en esa lo itaje ibo y gusto ya sentí pues la oingo pe honestidad, pe sinceridad, pe amor, pe boraijú, ya demostrar, y no esto no tiene que ser demostrativo, sino y algo los científicos tiene que haber química, o sea que se tiene que sentir esa energía, ese impacto de amor que uno siente. Nada, y la o disimula, o ya pilla para oír, más. Ya pilla para oír la año botado y a la joriete, veamos, no. Pero cuando hay un amor sincero, uno pe mancha, hoy ve energía de atrae, el poder del amor. A mí no oye ese hechicero mágico, venga, vea, profesor Calender. Qué bárbaro. Bueno, y esa a mí, otra, bueno. Bueno, ya esa niña le grabó 18. Sí, ome. Ya esta última parte en hago otro versículo. Mm. Eh, no, pero que te explicamos, segunda gracia. Segunda oportunidad. Segunda oportunidad. 16 lugar. Y a mí, Reina Valera, hey. Y a mí, y por vosotros pasar a Macedonia y de Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado 15 veces. Sí, 15. Segunda. Sí, segunda oportunidad. Sí. Y que tu janguaisa o allí y güey. O yo topo allí janguaisa y güey. Dos veces. No está hablando de una doctrina de gracia ni nada. Y esa misma, esa es mi otra versión, me ve palabra gracia, pero la en que te esa no está ya otra cosa y te 15 violas. Con esta confianza quise visitarlo a ustedes para que tuvieran un segundo beneficio. Ahí está. Esa es la. Sí, Reina Valera parece gracias a los ya. Si me puede explicar la doctrina de dónde salió la segunda gracia, en qué consiste. Las pintas los hermanos ya. Diga tú y la gracia. Gracia era un macho de otra cosa y temo. Ay, justamente en que te ya. El mensaje de Pablo ya. Oye, moído. Eh, de leer, bebé, lo estaba ya por si doctrina. No, a ver, Pablo y tal cosa. No, Pablo no está hablando de eso. Te interpreta, es importante, pues allá ya recola, peti manuscrito o aclara, vean, de algunos manuscritos, por ejemplo, como indeti castellano, ya apenas voy a entender la castellano y nada cerrado, güey. Como de palabra medio no corresponde y lento. Se tradujo así. A lo mejor para ese tiempo se entendía, acuerdo entender, mira mi año, en el año 500, 600, en el año 1500 se entendía así. Que la gracia está significado de cosas y cuando más muy que va a irse. En este caso también la palabra gracia se aplica no solamente para un favor inmerecido de parte del Padre, sino también un beneficio favorable.
a segundo beneficio favorable de Cota Bujique, porque Pablo J o visitar su escuela, pero visitar su escuela y Cota la ha parado. Espérate, no hay, no aparece acá ni una doctrina de una segunda gracia ni nada. No, no es para polemizar eso. Bueno, oímos mucho. A veces y bueno, esta mañana aparece también que hay una versión acá que aclara y una transliterado, vean. 15, unos 15, a veces ya pedida. Con esta seguridad quería ir primero a visitarlo para que tuvieran dos veces este beneficio. Ahí está. Latinoamericana. Ahí está. Excelente. Ahí está. Ya se me la duda. Sí, con esta seguridad quería ir primero a visitarlo para que tuvieran dos veces este beneficio. Resulta ser que latinoamericana o mantener algunas palabras de traducción más correcta del griego al español del siglo 200, del año 200, pero al igual que la o recojáis Septuaginta de ese año, o mantener y Bim. Bimpe, por ejemplo, coincidí. Bimpe, y ahí con esta confianza quise visitarlo a ustedes para que tuvieran un segundo beneficio. Ahí aparece la palabra beneficio también, igual que la traducción latinoamericana de la Septuaginta. Sí, hoy por ahí. Excelente. Hoy más. A ver, llamamos ella por pillar envía poco su día Araguay y Topata con muy programa que la vagina que hay Jatora. Shalom, bendiciones hasta mañana.